temblando terriblemente sussurro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar aquí en el foro, que me hayan invitado. Es un placer pues, platicar con todos y vamos a hablar un poquito de la alerta sísmica, pero viéndola desde otro punto de vista. Voy a compartir mi pantalla. A ver si me dejan compartir mi pantalla, por favor. Listo, Para arquitecto. ponerles... Ok. A ver, estoy compartiendo para poder iniciar. Ok, ya nada más, aquí está, ok. Bueno, nada más confirmación para que sí me escuchan, para arrancarme. Se escucha muy Se ve bien. bien, doctor. Perfecto. Muy bien, bueno, pues la plática de hoy la titulé Revalorando el sistema, la alerta sísmica en temblores del pasado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Recordemos que las ventajas más importantes que hemos ganado en México en materia sísmica, aparte de la experiencia, del conocimiento de cómo interactúan las estructuras con el suelo de la capital ante un temblor, es el surgimiento de la alerta sísmica de 1985. Este sistema de alertamiento a mí me llama mucho la atención, es muy importante porque es el único que trabaja directamente con la población a la hora de un sismo. Entonces, es un sistema que se vuelve prioridad ante estos fenómenos que tanto nos golpean. En la historia tenemos miles de sismos que han golpeado a nuestro país, pero aquí en este mapa tengo 4 que se me hacen muy importantes, que es el del 57, el de 85, que recordamos bien, que desarrolló, digamos que el sistema de la alerta sísmica fue instituido después de este terremoto, y 2 más recientes, que fue el del 7 de septiembre de 2017 y el 19 de septiembre de 2017, y aquí vemos sus distancias, ¿no? De acuerdo a la Ciudad de México. ¿Por qué es importante marcarlos aquí en un mapa? Porque la distancia es básica para el sistema de la alerta sísmica. Mientras más lejos sea el sismo, mejor funciona el sistema. Pero el último sismo destructivo que tuvimos en México, aquí vemos la distancia epicentral con la Ciudad de México. Esto es clave porque la lógica de la alerta es la distancia. Sin distancia, pues pierde su efectividad la alerta. Entonces, bueno, hablando de sismos destructivos y de la alerta, en el sismo del 57, bueno, pues no estaba desarrollada, aunque ya la idea de una alerta como esa ya existía, pero por cuestiones tecnológicas no se había desarrollado. Lo mismo aplica para 1985, donde hubo 2 temblores muy importantes, 19 y 20 de septiembre. Luego en el 7 de septiembre, la alerta sísmica funcionó de manera ideal, aunque fue un sismo tan lejano, aunque haya sido el sismo de mayor magnitud registrado en los últimos 100 años, finalmente no causó daños. Entonces la gente recuerda haber salido a tiempo
pero no pasó nada. Y sin embargo, el 19 de septiembre de 2017, con un sismo destructivo que le tocó vivir allá a toda una generación que estaba muy ajena al tema, pues la alerta no hizo diferencia. Y entonces yo que he dado muchas conferencias y que escribo libros y que escucho mucho a la gente, las personas en la Ciudad de México se sentían un tanto defraudadas porque piensan que la alerta falló en ese día cuando tanto se necesitaba, ¿no? Pero bueno, es importante explicarles por qué ocurrió esto, porque se quedan con esa idea. Y ya sabemos que en las redes sociales circula mucha información falsa. Entonces, bueno, de aquí es donde viene el arranque de esta plática de hoy. Entonces, la Ciudad de México, decíamos, los sismos más importantes de su historia, que les provocó daños y pérdida de vidas, pues realmente no contó con sus ventajas. Vamos a recordar un poquito el sismo de Puebla y Morelos en 2017, un sismo que inició a las 13:14 p.m., magnitud 7.1, que fue muy cercano a la Ciudad de México, 120 kilómetros. Nada más que ese sismo provocó 229 víctimas fatales y la alerta sonó cuando ya era evidente que estaba temblando. Entonces, por ahí viene digamos, como desagrado ante la alerta por parte de muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó en septiembre? El 6 de septiembre de 2017 hubo una alerta sísmica falsa a las 19:04, que realmente fue la falla en las bocinas del sistema del C5, digamos que lo controla la Ciudad de México. Vino ese error. Ese día muchas personas criticaron a la alerta y hubo muchos chistes y todo por las redes sociales por esa falla, y sin embargo al día siguiente, con el sismo del 7 de septiembre, funcionó a la perfección. Yo que viví ese sismo, recuerdo haber estado con mucho tiempo de anticipación a que llegaran las ondas sísmicas, ya en un lugar seguro. Funcionó a la perfección, pero como no ocasionó daños en la ciudad por la distancia a la que ocurrió, pues la gente lo tomó como que medio había funcionado, pero seguía la idea de que en catástrofes importantes no había tenido eficiencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a llevar la alerta sísmica al pasado para ver qué tan importante es. Este es un ejercicio hipotético. Entonces, vamos a pensar qué hubiera pasado si la alerta sísmica hubiera estado operativa durante el terremoto del 28 de julio de 1957, suponiendo que en esa época existieran las ventajas de comunicación que hacen posible el sistema y que la gente estuviera familiarizada con ella para saber qué hacer. ¿Ok? Entonces, un poco de contexto es que la población de esa época sabía que temblaba constantemente. Sin embargo, su único antecedente era el sismo de 1932 de Colima, Jalisco, que no causó daños en la ciudad. En esa época es importante mencionar que los edificios de hasta 5 pisos no contaban con refuerzo antisísmico. Lo del reglamento de construcciones no lo consideraba de esa manera por el conocimiento que se tenía de los temblores en esa época. E incluso gran cantidad de profesionales de la construcción aseguraban que el subsuelo de la ciudad funcionaba como un amortiguador sísmico natural que nos protegía contra los temblores. Quizás esa es la causa por lo que las construcciones de baja altura no tenían refuerzo antisísmico. Entonces, el sismo de Alange, el 28 de julio de 1957, la alerta hubiera sonado a las 2:40 de la mañana del domingo. Ese sismo tuvo una magnitud de 7.8 y fue localizado a 47 kilómetros al noreste de San Marcos Guerrero y a 100 kilómetros de Acapulco. La distancia de la Ciudad de México fue de 358 kilómetros, lo que más o menos nos daría una ventaja de 1 minuto aproximadamente para que llegaran las ondas sísmicas. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido ese minuto? La gente lo hubiera sabido. Vamos a empezar con este dato. Las víctimas fatales por ese terremoto fueron 73 en la Ciudad de México. Vamos a empezar con un caso así real. Este es el edificio Rioma. Este edificio era de Cantinflas. Estaba localizado en Insurgentes y la calle de Michoacán.
ya en la zona entre la Roma y la Condesa. Este edificio eran de oficinas, estaba vacío, pero había una familia en la parte alta que eran los que se encargaban de la limpieza del edificio y de cuidarlo en las noches y el velador y todo eso. Bueno, la familia del velador hubieran tenido la posibilidad de salvar su vida, porque si vemos, la planta baja de este edificio de 6 niveles se mantuvo en pie. Si hubiera sonado la alerta, ellos hubieran logrado llegar por lo menos a la planta baja, por lo que Leobarda Carvajal y sus hijas, se llamaban Julia y María, hubieran logrado llegar a un punto seguro. Entonces, con casos reales, es como podemos determinar las grandes ventajas de la alerta. Recuerden que cuando está temblando, la sismología, la arquitectura, la ingeniería, los constructores, los reglamentos, pasan a segundo término. Esos van a entrar en acción después del sismo. Protección Civil va a entrar en el momento del sismo quizás, pero realmente sus efectos van a ser después del temblor. Entonces, aquí la única ventaja es que antes de que lleguen las ondas, la alerta sísmica es lo único que tenemos. Y en esa época no lo teníamos. Perdón que sea un poco repetitivo, pero esa es la clave de todo esto. Este es el edificio en construcción en Antonio Caso, ahí a una cuadra del Monumento a la Revolución. ¿Qué hubiera ocurrido aquí con la alerta? Los veladores de este edificio bancario, que estaba en construcción, eran Faustino Álvarez y Simón Hernández. Ellos estaban acompañados por 3 hombres más que en la realidad resultaron ilesos, pero de haber tenido un alertamiento, de haber sonado la alerta, perfectamente hubieran llegado a la parte segura, que es el camellón donde vemos estas personas, donde no hubiera ocurrido nada. O sea, Faustino y Simón hubieran salvado la vida y los 3 hombres que resultaron heridos en esa época, que tuvieron que ser rescatados de los escombros, hubieran salido a la calle completamente ilesos. Pregúntenles a ellos si les hubiera gustado contar con esta alerta, ¿no? Este es el edificio Departamentos Frontera, es la esquina de Álvaro Obregón y la calle de Frontera en la colonia Roma. Era un edificio habitacional completamente nuevo, de tan solo 6 niveles. Recordemos que no había refuerzo sísmico en este tipo de edificios, a pesar de que era un edificio nuevo, se vino completamente abajo. En este lugar fue donde murieron más personas en el temblor del 57. Aquí fallecieron 28 personas, que eran miembros de familias judías, de apellidos Smeke, Mustri, Kriner, Krenz y Cohen. Esas 28 personas, con la alerta sísmica y por el número de niveles, pudieron haber salvado su vida. Hubo otras personas más que sí fueron rescatadas de los escombros, que de haber tenido la alerta, hubieran salido ilesos, ¿no? Entonces, la gran tragedia de Frontera, que fue el escándalo del sismo del 57 por ser un edificio nuevo, se pudo haber evitado con la alerta. O sea, el edificio pudo haber caído, pero la mayoría de las personas hubieran podido llegar con ese minuto por el número de pisos que tenía. Luego tenemos este otro edificio en Insurgentes Norte, es una compañía que se llama todavía Muebles y Mudanzas 1000. En esa época, su edificio de 3 niveles acababa de ser inaugurado, tenía semanas de haber sido inaugurado, con los reglamentos de la época, pero que ya sabemos, por ser edificio bajo, no se insistió un poquito en el diseño antisísmico. Aquí fallecieron varias personas. José Cerón, Eleuterio Cerón, Fidel Cerón, que eran familiares, Rita Hernández y Manuel Cortés. 5 personas fallecieron en un edificio de tan solo 3 niveles que se vino completamente abajo. Estas personas, de tener una alerta, hubieran logrado llegar al patio de maniobras, hubieran podido llegar a la banqueta, hubieran podido hacer 1000 cosas. Entonces, bueno, ellos no tuvieron la oportunidad de ponerse a resguardo, nosotros sí la tenemos en la actualidad. El cine Mariscala, un cine abandonado que está ahorita, bueno, este edificio está abandonado desde hace varios años. En esa época era un cine pues, de los más conocidos del centro de la ciudad. Esta avenida que vemos ahí es el eje central.
Hubo desprendimientos al interior del cine que tomaron la vida de José Miranda y Leonor Osorno. Ellos estaban adentro. Seguramente eran trabajadores del cine, que en ese momento ya había terminado sus funciones y ellos estaban en el interior todavía, por ser la madrugada. Entonces el sismo sorpresivo, cuando ellos se dieron cuenta de que el terremoto ya estaba funcionando, bueno, pues ya no tuvieron tiempo. Entonces, un minuto antes hubieran podido llegar afuera sin ningún problema. Entonces, bueno, de existir la alerta sísmica en el 57, 73 personas quedaron muertas, pero fueron más o menos contabilizadas 1,000 personas las heridas. Es un número bastante grande. Este fue el primer desastre sísmico en la Ciudad de México. Pero bueno, de esas 73 personas, el 100% estaba localizada en edificios de menos de 5 niveles. De estas personas, quizás habrá algunas 3 o 4 personas que fallecieron por caída de barda o por desprendimiento de fachada, pero aún así, de existir la alerta sísmica en esa época, realmente no se hubiera considerado como desastre porque quizás el 100% hubieran podido llegar a resguardo y hubieran podido salvar la vida. De esa importancia es la alerta sísmica. Esto es algo que realmente en esta época nos tenemos que congratular de tenerla, ¿no? Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si tenemos la alerta sísmica durante el sismo del 1985? Y bueno, de hecho fueron 2 sismos de gran magnitud, ¿no? El primero de ellos fue el jueves 19 de septiembre de 85. Empezó el sismo, los instrumentos lo registraron a las 7:17 con 49 milésimas de segundo, a 45 kilómetros al noroeste de La Mira, en Michoacán, muy cercano a la desembocadura del río Balsas con el Océano Pacífico. Su magnitud fue 8.1. Más o menos la distancia del epicentro de la Ciudad de México fue 400 kilómetros, lo que nos daría una ventaja aproximadamente de 1 minuto, quizás un poquito más de 1 minuto, por ser 400 kilómetros. Pero bueno, actualmente se tiene estimado por grupos de rescate, hablando de bomberos y Cruz Roja de ese nivel, ellos calculan en cerca de 40,000 personas las fallecidas en 1985. A las 7:19 de la mañana fue cuando la gente lo empezó a sentir. Si tomamos en cuenta que a las 7:17 con 49 los sismógrafos lo registraron y más o menos el CIRES le toma unos 3 segundos de tonar la alerta, pues estamos hablando un poquito más de 1 minuto. ¿Qué hubiera pasado con ese minuto? La secundaria Héroes de Chapultepec que vemos aquí, las clases aún iniciaban, pero había muchas personas, muchos alumnos que ya estaban en el patio. Este edificio tenía un error de diseño que no fue pensado ante eventos sísmicos. Era un edificio muy largo, de 4 niveles, que estaba sobre la banqueta y el patio de la escuela estaba en la parte de atrás. Entonces, para poder llegar al patio había que atravesar el edificio. Para poder evacuar el edificio hacia la calle había que atravesar el edificio nuevamente. Cuando ocurre el sismo, 6 alumnos y una madre de familia iban entrando desde la calle, iban atravesando para llegar al patio y en ese ínter los agarró el sismo. El edificio se les vino encima. Ahí perdieron la vida. Un alertamiento hubiera provocado que se quedaran afuera, o sea, nunca hubieran entrado al edificio, el sismo los hubiera agarrado en la calle, no hubieran entrado. Evidentemente este edificio fue reconstruido, esta escuela, igual larga, como un tren. Cuando fue reconstruida, tomó en cuenta ese factor y ahora fue construida en la parte del fondo, dejando el patio del lado de la banqueta en la salida. Pero bueno, aquí 6 alumnos y una madre de familia con una alerta sísmica hubieran sobrevivido. Esta es una foto del Café Superleche antes del sismo. Era un edificio de esquina en la calle de Victoria con el eje central en la esquina. Era un edificio de departamentos de unos 5 niveles más o menos. Planta baja y 4 niveles de puros departamentos.
El café Superleche ya estaba funcionando a las 7 de la mañana. Ahí había cocineros, empleados del restaurante, meseros, ya había una serie de comensales que muy de la zona, era un café muy famoso en esa zona, que ya estaban consumiendo su desayuno, tomando su café en la mañana, y sin embargo el sismo derribó este edificio muy rápido. Los testigos que vieron la caída de este edificio prácticamente no le dio tiempo a nadie de salir, y mucho menos de los departamentos de arriba, donde incluso estaban los familiares del dueño del café. Hay un audio muy importante de la época, cuando Jacobo Zabludovsky está parado enfrente del café y está describiendo lo que ve. El edificio incluso se está incendiando, llegan los voluntarios y bueno, hay todo un movimiento ahí. Y llega el dueño del café y él lo entrevista y el dueño le dice, oiga, es que mi familia vive allá adentro y no los ve afuera. Entonces, unos días después aparecieron los cuerpos de sus familiares, que de haber existido una alerta, perfectamente hubieran podido llegar a la calle. Un minuto en un edificio de 3 niveles puede ser la diferencia entre vivir y quedarse adentro, ¿no? Ellos pudieran haber salido. Y en la historia, evidentemente, del dueño del café hubiera sido distinta, porque sus empleados y sus clientes, estando en planta baja, perfectamente hubieran podido salir. Vamos a otro caso. Este es el Instituto Cultural, es una escuela ubicada al sur de la ciudad que fue reconstruida, actualmente sigue ahí la escuela, pero este es uno de 2 edificios que tenía en esa época el colegio. Aquí vemos era planta baja con 3 niveles, pero este detalle que vemos aquí es importante. Este es la escalera de la escuela, que era una estructura independiente del edificio, ocurría por afuera. Normalmente las clases empezaban a las 8 de la mañana, pero ese día se inauguró el nuevo laboratorio de química. Entonces se escogieron a 16 alumnas de la preparatoria que iban a tener la primera clase en dicho laboratorio, que estaba en la parte alta de este edificio. Muchas alumnas llegaron temprano y andaban deambulando por la escuela y andaban en su edificio cuando empezó el sismo. Estas alumnas alcanzaron a llegar a esta escalera que afortunadamente no se cayó, pero las alumnas que estaban en clase, su reacción fue agarrarse de la maestra. Ninguna intentó salir, porque ya estaba el sismo en proceso. De haber estado la alerta sísmica, por lo menos les hubiera permitido llegar a esta escalera, que en la realidad salvó la vida de decenas. O sea, había ya muchas alumnas en el edificio, y al llegar a la escalera que no se cayó, salvaron la vida. Entonces las alumnas de este sitio, con una alerta sísmica, por lo menos hubieran llegado a esta escalera y se hubieran salvado. Entonces, el Instituto Cultural, debe ser un desastre por la pérdida de varias de sus alumnas. Bueno, hubiera quedado como una anécdota de que el edificio se cayó, pero cuando no hay víctimas es otro el panorama. Aquí vemos, estos son los puentes de Tasqueña, esta es la esquina de Tlalpan y Miguel Ángel de Quevedo. Aquí vemos estos puentes. Vamos a ver otro caso. Este es el CONALEP. Esta escuela, que actualmente ese terreno está vacío, nunca se volvió a reconstruir el edificio. Era un edificio que tenía 2 entradas, por Humboldt y por Iturbide. Digamos que si lo hubiéramos en planta sería como una U, y en el medio tenía un patio que tenía una fuente. En el CONALEP ya habían empezado las clases a las 7 de la mañana. En la realidad, 119 alumnos fallecieron en este lugar. Si hubiera existido la alerta sísmica, ¿qué hubiera pasado? Era un edificio más o menos con planta baja, como 6 niveles. Un edificio, pues ya viejo, será más o menos de los años 20 o 30 este edificio, pero tenía el patio. Aquí la gran ventaja de la alerta es que hubiera comenzado una evacuación y quizás
muchos de estos alumnos hubieran tenido una oportunidad o de llegar a la calle o de llegar al patio, que el patio fue utilizado por los elementos de rescate para ingresar a las ruinas para atender a los alumnos. El patio quedó libre, el edificio colapsó hacia la calle, pero bueno, una alerta sísmica hubiera permitido que mucha gente se hubiera salvado en este lugar. Este es otro ejemplo importante. Este es el edificio Nuevo León. Este es uno de los edificios, digamos que es la zona cero del terremoto del 85, por la magnitud del edificio. Este Nuevo León estaba constituido por 3 módulos, estaba del lado del Paseo de la Reforma. Era un edificio de 150 metros de largo, dividido en 3 módulos de 50 metros y de 13 pisos cada uno. Este edificio tiene una particularidad. Cuando fue construido Tlatelolco, no tenían cimentaciones profundas, entonces los edificios empezaron a tener hundimientos diferenciales. El más grave de ellos fue precisamente este Nuevo León. 2 de sus módulos tuvieron que ser recimentados a principios de los años 80. Se les metieron pilotes. Sin embargo, con el tiempo se volvieron a inclinar y 2 de esos módulos se estaban tocando, lo que generó durante varios meses que los vecinos le pidieran a la administradora que manejaba Tlatelolco y al mismo gobierno que les enderezaran los edificios porque eran peligrosos. Incluso se hizo un peritaje donde el peritaje demostró que si llegaba un sismo y sus ondas fueran perpendiculares al eje del edificio, iba a provocar que estos se golpearan, generando un riesgo de colapso. Esto ya se sabía. Entonces la gente pidió que se arreglaran los pilotes, se les diera mantenimiento para que regresaran a su vertical los 2 módulos. Cuando llega el sismo del 19 de septiembre, los trabajos todavía no iniciaban, y entonces cuando empezó el sismo, los edificios se golpearon y se fueron hacia abajo. Cabe mencionar que, según cifras oficiales, así los vecinos, son cerca de 500 personas las que fallecieron en esos 2 módulos. Pero bueno, hay otros vecinos que comentan que el número es más o menos como de 1000 personas que fallecieron en estos edificios. ¿Qué hubiera pasado con la alerta sísmica? La alerta, al sonar un minuto antes, en un edificio que se sabe tenía problemas y que era riesgoso ante un sismo, hubiera provocado una gran desbandada. Aquí no podríamos hablar de que todos se hubieran salvado por la magnitud del edificio, pero por lo menos los pisos inferiores, pensemos en el tercero, cuarto, quizás hasta el quinto piso, hubieran tenido la posibilidad de desalojar el edificio. Hay una historia muy famosa, dentro de las muchas historias que se dieron en el Nuevo León, de una pareja que sobrevivió a la caída del edificio. Ellos vivían en la planta baja y fueron rescatados hasta el lunes. Fueron localizados el domingo en la noche y el domingo salieron. Ellos tuvieron 4 días sepultados. Era el matrimonio de Óscar Flores Lomerí y Rebeca Orozco Barrientos. Ellos sobrevivieron. De hecho, hay un video donde ellos están vivos debajo de esta mole. Si hubieran tenido la alerta, ellos no hubieran experimentado esa experiencia que les cambió la vida y que los ha hecho ser quizás uno de los sobrevivientes más buscados por los medios del terremoto del 85. Al estar en planta baja, hubieran podido llegar a una zona segura y les hubiera tocado ver la caída. Incluso hubieran podido quizás ayudar a algunas personas que en ese momento estuvieran bajando la escalera. Para ellos, la alerta sísmica les hubiera literalmente cambiado la vida, y a muchas otras personas les hubiera dado otra oportunidad más, ¿no? Y esa es una, o sea, aquí había muchas personas, hay muchas historias que definitivamente hubieran cambiado con la alerta. Este es el Hotel Regis, muy famoso también. Este fue otro de los símbolos de la época por la importancia que tenía este hotel. Este hotel tuvo 2 fases, su destrucción. Tenía una parte nueva, un ala nueva, que estaba en la esquina de Avenida Juárez y Valderas. Justamente el edificio
que vemos aquí que tiene la cornisa. Este era el edificio más nuevo. Este fue un edificio construido por ahí del 1910, un poquito de esa época, y recibió muchos cambios con el tiempo. Originalmente había un periódico ahí. Recibió muchos cambios, muchas adecuaciones, y entonces estructuralmente, digamos que era muy endeble, no tenía lógica por tantos cambios. Incluso este edificio, que era el más nuevo, utilizó el basamento de una parte antigua y se construyó sobre ese basamento. Entonces, bueno, hay informaciones por ahí de que la estructura de esta parte no coincidía con la de abajo, estaba sobrepuesta, entonces no fue extraño que siendo un edificio de esquina tuviera movimientos de torsión y se cayera. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Las calderas de la parte de atrás del edificio tuvieron fugas de gas. Esas fugas de gas provocaron 20 minutos después una explosión, que es la que genera el incendio y genera la destrucción que vemos de este lado. Este derrumbe fue provocado 20 minutos después del sismo. ¿Qué hubiera pasado con la alerta sísmica? Uno, muchos huéspedes hubieran sido alertados, hubiera comenzado una evacuación, y sobre todo en la parte del cuarto de máquinas, que digo, esto no es seguro, posiblemente la gente que se encargaba de la maquinaria o hubiera tratado de salir o hubiera quedado para cerrar las válvulas. ¿Por qué doy posibilidad de que lo hubieran hecho? Porque en 2017, en el terremoto del 19 de septiembre de 2017, hubo un edificio que tenía una tintorería, y cuando sonó la alerta, no, perdón, ya estaba sonando la alerta, ya había llegado el sismo, pero sin embargo, a lo que viene esto, es que el encargado de la caldera se regresó para cerrar los tanques, apagar la caldera, pensando en la seguridad de todo el edificio. Él perdió su vida por hacer eso, pero lo hizo. Por eso doy yo la posibilidad de que en el Regis hubiera ocurrido lo mismo, que los responsables de la maquinaria, ese minuto les hubiera dado la posibilidad de cerrar las calderas, apagarlas, cerrar las válvulas, que hubieran evitado que la explosión hubiera destruido la otra parte del Regis y hubiera iniciado el incendio. Entonces, la alerta sísmica, por un lado, hubiera salvado la vida de muchos huéspedes, de muchos empleados del Regis, de mucha gente que iba en las mañanas al restaurante o iba a los baños turcos que tenía el hotel y les hubiera dado una posibilidad de salir, pero también la alerta hubiera dado posibilidad de que si no hubiera explotado esa caldera por haberles cerrado, el hotel quizás seguiría existiendo porque no se hubiera incendiado. Entonces, bueno, es una hipótesis, pero es muy lógica porque en otros temblores sí sucedió esto y sí se logró que se llevara a cabo ese protocolo, ¿no? Entonces, así de importante hubiera sido la alerta en el Regis. A ver. Vamos a cambiar. Este es el Hospital General de México. Seguimos en 1985. Esta es una toma aérea del Hospital General. De aquí vemos el edificio de ginecobstetricia y esta es la residencia de médicos. Este estacionamiento de este edificio aún se conservan en la actualidad. Esta de aquí es la avenida Cuauhtémoc. Imagínense la cantidad de gente que había en este hospital de ginecobstetricia, de bebés, y la residencia de médicos estaba acá. Había más o menos un poco más de 100 personas en este edificio. La cantidad de víctimas fue bastante alta. De aquí salieron algunos de los bebés milagro del 85 de este edificio. Si hubiera existido la alerta, hubiera generado una evacuación masiva que le hubiera dado posibilidad a muchas personas de salvar la vida. Un minuto, verdaderamente a visitantes, a trabajadores, la gente de los primeros pisos, le hubiera dado una oportunidad. Sin duda alguna, hubiera salvado a muchas personas. Desgraciadamente, evacuar un hospital, quizá la residencia médica sí hubiera sido evacuada completamente. El hospital, por tener gente conectada a aparatos, los bebés que estaban en incubadoras, quizás no todos se hubieran salvado,
pero indudablemente hubiera hecho una gran diferencia el que existiera esta alerta. Mucha gente se hubiera salvado. Y esto es lo más importante, o sea, en los sismos, las construcciones, las joyas arquitectónicas, los edificios, verdaderamente pasan a segundo plano. Todo el esfuerzo es pensando en la gente. Este es Radio Fórmula. Este edificio es la esquina de Cuauhtémoc con el inicio de la calle de Fray Servando. Está muy cerca de Televisa Chapultepec. En la parte alta, este edificio tenía 4 niveles y la planta baja. En la parte alta estaban transmitiendo el programa de Batas, Pijamas y Pantuflas. Eran Sergio Rod y Gustavo el Conde Calderón, con su operador, que estaban transmitiendo en vivo. De existir la alerta sísmica, ellos hubieran evacuado y por lo menos hubieran podido llegar al segundo nivel, que ya no tuvo desplomes. Ellos hubieran podido salvar su vida, incluyendo el mismo operador, si hubieran hecho lo que actualmente hemos visto en otras transmisiones de televisión en vivo, que avisan del sismo, avisan que está sonando, pero de inmediato salen de cuadro. Incluso se van por pasillos, siguen hablando, lo sigue la cámara, pero están evacuando. Si eso hubiera ocurrido en esa época con la alerta sísmica, estos comunicadores, evidentemente, pues hubieran salvado la vida. El datos de segundo sismo, este es importante mencionarlo, fue el viernes a las 19:37 de la noche. También vino de Guerrero, vino de Zihuatanejo, ese fue el epicentro, lo que nos hubiera dado una distancia epicentral más o menos de 380 kilómetros, lo que hubiera dado un minuto. ¿Por qué es importante la alerta sísmica en el segundo sismo? Porque se estaban llevando a cabo muchos rescates, o sea, colapsos completos de edificios derrumbados. Hubo centenares de edificios, más o menos, hay datos que hablan entre 500 y 800 edificios los que se cayeron completamente, donde muchos de ellos había personas con vida ya localizadas y otras que estaban en proceso, que se sabía que había contactos, y había otros que ya hasta incluso los rescatistas hablaban con estas personas que estaban debajo, y estaban en proceso los rescates. Entonces se habían creado túneles para llegar a estas personas y rescatarlas. Desgraciadamente, ese segundo sismo sorprendió a los rescatistas debajo de las ruinas, que tristemente sufrieron un reacomodo, perdiendo la vida el rescatista y en muchos casos la víctima que ya había sido localizada, ¿no? Imagínense, si esos rescatistas hubieran tenido la alerta sísmica, hubieran podido salir para ponerse a resguardo y bueno, las personas que estaban debajo de esas, de esos derrumbes, pues para ellos no hubiera sido diferencia la alerta porque ya estaban atrapados, ¿no? Pero bueno, para los rescatistas hubiera sido muy, muy importante porque muchas vidas se perdieron y la alerta sísmica hubiera sido impresionante en esos momentos. Pero bueno, ya así hablando un poco ya en contexto del 85, las enormes pérdidas materiales y las cerca de 40,000 víctimas mortales que se han contabilizado, de existir la alerta sísmica, pues le hubiera dado la oportunidad a muchísimas personas de salvar su vida, en especial los edificios localizados en el rango de los 7 a 15 pisos de altura, que siempre son los afectados con sismos que vengan de la costa por la frecuencia sísmica que tienen esas ondas. Esos edificios son los que se mueven más, pero bueno, muchas personas hubieran tenido una segunda oportunidad. Conclusiones. Bueno, del conocimiento. ¿Por qué hice yo este ejercicio? Hace unos días yo platicaba en un evento de que yo oigo a los sismólogos, a todos los expertos, el gran conocimiento, es increíble lo que se ha aprendido en estos años en las cuestiones sísmicas, pero para mí y para muchas personas, pues es un poco complicado conocer y entender todos los datos que nos dan, las fórmulas, todo esto, es complicado. Entonces, ¿cómo hacer que ese conocimiento permee a todos los que no somos especialistas? Bueno, este ejercicio es como una propuesta para entender la importancia de la alerta. O sea,
Aquí no hablamos de funcionamientos, de cuestiones técnicas, de fórmulas, ¿no? Frecuencias sísmicas, todo esto que es muy importante. Pero ¿cómo llegar a esto? Bueno, con este tipo de ejercicios, o sea, enseñarle a la gente qué hubiera pasado de tener la alerta. Entonces, ahorita, muchas personas que vivimos en las ciudades decirle, mira, esto pasó antes, esto va a volver a pasar algún día, pero ahora tú tienes la alerta, ¿sí? Tienes esa gran ventaja. Entonces, cuando suene, tienes que reaccionar y aprovechar ese minuto, porque en ese momento solo estás tú, está tu familia y está la alerta, con un peligro que viene de la costa. Porque además la alerta nos avisa que viene un sismo, pero no nos dice qué tan fuerte es, pero nos está alertando de que está calculado de que puede ser un sismo importante. Entonces, afortunadamente, muchas de esas alertas que ha generado durante estos 28 años que tiene funcionando han sido sismos menores. Pero va a pasar un día donde esa alerta nos va a estar avisando de un gran desastre que puede llegar a la ciudad. Entonces esa es la diferencia. Imagínense que esa oportunidad, habérsela dicho a la gente del 57 y a la gente del 85, pues ellos hubieran estado encantados de que hubieran tenido esa oportunidad, ¿no? Y bueno, ya como un mensaje final, porque ya se me acabó el tiempo, esta alerta sísmica se ha convertido en la herramienta más importante ante el embate de un sismo en la capital mexicana, como lo dijimos al principio, donde un temblor, la sismología, la reglamentación, la construcción, ingeniería, todo eso, el rescatismo, todo eso, en el momento del sismo, ellos están en stand-by. Ellos están parados, ellos están esperando a dar el siguiente paso. Con la alerta es cuando la gente empieza a hacer sus protocolos y cuando se pueden poner a resguardo. Entonces es lo único que tenemos en ese momento. La alerta sísmica para mí es una maravilla. ¿Cuántos sismos he vivido aquí en la Ciudad de México? Que he estado en la banqueta, he estado en el lugar adecuado, incluso pensando que ya no tembló por el tiempo que me dio y al rato viene el sismo. Entonces, bueno, esa es la ventaja que tenemos y esperemos que esta red siga creciendo y que nos sigan enseñando muchas cosas. Entonces, bueno, yo con esto termino mi ponencia. Espero que les guste y estoy aquí atento para sus preguntas, para atenderlas. Muchas gracias.